Imagínate, de profesión carpintero. ¿Qué tenía que ver su profesión, su trabajo, con venir a salvar al mundo? Al inicio quizás para muchos no tenía sentido. Trabajar con madera toda su vida no tenía sentido. Hasta cuando llegó el día en que fue colgado en un madero y su trabajo tuvo sentido. ¿Está conmigo hasta aquí? ¿Qué sentido tenía ser pastorcito de ovejas? ¿Verdad? Cuidar ovejas detrás de la majada, dice la escritura, tener en las sandalias excremento, sangre y agua por recibir a las ovejas, a los nuevos corderitos, y cuidar ovejas y un día ser rey. ¿Por qué tuve que ser pastor de ovejas al inicio? Porque probablemente si no hubiera sido pastor de ovejas, el salmo quizás más atractivo, más conocido en el mundo entero por ateos y cristianos, el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Está conmigo hasta aquí? Hay cosas que no entendemos por qué ocurren, por qué pasan, ¿sabes? Pero Dios es fiel. Yo dije Dios es fiel. Y hay cosas que ocurren y tengo muchos testimonios que contarte, ¿verdad? De eso, cómo Dios mueve las piezas. Estar aquí en este lugar fue un movimiento, ¿verdad? De ajedrez, cómo Dios movió las piezas. 17 años, ¿verdad? Este lugar construido, abandonado, y probablemente tu hijo al llegar acá a la presidencia de la federación es como probablemente esto va a terminar en algún momento, pero este legado no va a terminar. Entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que arriesgarse? Porque estar en un puesto público no es nada fácil, ¿verdad? Pero Dios no se equivoca cuando nos abre puertas que nosotros no las forzamos. ¿Está conmigo hasta aquí? Imagínate entonces cosas que ocurren, ¿verdad? Movimientos inesperados, esos de repentazos de Dios. Dios sabe cómo hace las cosas. Dile a la persona que está a tu lado, Dios sabe cómo hace las cosas. Yo tengo siempre ese testimonio que es uno de mis favoritos. No pude estar en el parto de Sarai, lo cual me arrepiento, pero fue en común acuerdo con mi esposa. Sarai es mi hija mayor. Y bueno, yo he contado muchas veces este testimonio, así que si te lo vuelvo a contar no pasa nada en la repetición. Ok, está bien. Nosotros cuando viajamos a predicar no le ponemos precio a la predicación. Yo sé que quizás algunos que quizás sean nuevos en esto todavía está en su mente, los pastores son los que se roban los diezmos. Bueno, sí y no. Sí, porque sí hay algunos que lo hacen y no porque no todos lo hacen, ¿verdad? O no todos lo hacemos. Pero en todo caso, viajé a Riobamba a predicar hace años atrás. Y bueno, viajé. Para esto, Génesis estaba dando a luz. Y necesitamos, escucha esto, necesitamos $400 para poder terminar de pagar la clínica y ya salir con la bebé. Entonces nos fuimos, me fue a predicar, no sé quién me acompañó alguien, que bajarle un sonido, por favor. Me fue a predicar, entonces, fue a predicar, no te largo la historia. Terminé de predicar, a mí me dan honorarios u ofrendas, como le llamen. Me dan, y yo siempre cuando viajo con alguien, pues es la persona que lleva el dinero. Yo he contado esto, ¿se recuerdan esta historia? Y bueno, la cosa es que esta persona cogió el dinero, ¿verdad? Estamos en una riobambeña, no sé, una flota ahí. Y ya en el carro, ¿verdad? Mi esposa me dice, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Cuánto te dieron para saber cuánto nos falta para poder pagar la clínica? Porque al regresar tenemos que ya irnos. Y yo le digo al compañero que fue conmigo, oye, por favor, ¿puedes darme el sobre para ver cuánto me dieron para decirle a mi esposa que eso tengo? Y me dice, ¿cuál sobre? Entonces fue como, ¿es una broma? Y yo le digo, ¿el sobre que te dieron por matarme predicando como 10 veces aquí, en este frío de Riobamba? Me dice, no, Josué, no tengo ningún sobre. Y yo pensé que era una broma, ¿verdad? Pero de repente él se para, el carro empieza a arrancar y empieza a buscar por arriba, por el asiento. Y me dice, ñaño, disculpa, no sé dónde está el sobre, pero yo te doy, ¿cuánto te dieron? Y ni siquiera sé cuánto me dieron, bobas. No le dije eso, perdón, pensé en voz alta. Entonces, y nada, pues se perdió, literal se perdió. Como a la hora de ya, en la carretera nos llaman, Pastor Josué, tu sobre está caído en la calle y lo encontramos pisado, ¿verdad? Me mandaron la foto, no te preocupes, aquí está. Y digo, sí, amigo, mira, disculpa la pregunta, solo que mi esposa quiere saber. No, me dice, mira, aquí el sobre hay 200, no te preocupes, mañana te los transferimos. Ok, mi amor, mira, hay 200, hay que conseguir 200 más Al día siguiente me escriben, Pastor, revise su cuenta, ya está transferido, no se preocupe, tranquilo. Abro la cuenta y la transferencia era de 400.
¿Está conmigo hasta aquí? Son detalles, ¿sabes? Son detalles que quizás para ti no tenga sentido. Para mí fue hartísimo, ¿verdad? Primero porque pude pagar y segundo porque casi le pego, que fue conmigo. Pero hay cosas que Dios hace y Dios permite. A veces al inicio parecen pérdidas, pero Dios sabe cómo hace las cosas. Dios mueve las piezas. Es lo que te quiero hablar en esta mañana. Ve conmigo a Juan capítulo 13 versículo 7. Quizás este sea la base del mensaje de hoy. Juan capítulo 13 es un versículo que debes aprendértelo de memoria. Quizás tomarle fotos, subirlo, tenerlo presente. No sé qué situación de tu vida estés pasando ahora, pero Juan capítulo 13 versículo 7 dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, no sé si podemos hacer un poco más grande el texto, tal vez. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, ¿qué pasa? Tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago. Más fuerte, más fuerte. Ok, vamos a decirlo de nuevo. Lo hicieron súper aguado, como que no están desayunados. 1, 2, 3. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Toda situación difícil, todo hijo que quizás no entiendes por qué se alejó de la casa, todo problema en el matrimonio, toda situación que quizás no cabe en tu mente, Dios sabe por qué lo hace. Vamos a ver algunos ejemplos en la escritura, ¿verdad? Vamos a ver algunos textos en la Biblia de cómo Dios mueve las piezas y disfrutemos del sentido del humor y la soberanía que Dios tiene sobre todas las cosas. Número 1, quiero hablarte del caso de una familia incompleta, entre comillas. Y digo incompleta, entre comillas, porque nos han enseñado que una familia disfuncional es una familia donde solo está papá o mamá y el niño. Pero ¿quién me garantiza que esté papá, mamá y los niños es una familia funcional? Yo creo que una familia funciona cuando Dios está en medio del asunto. Porque hay hijos huérfanos con padres vivos. Hola. Mucha ausencia de paternidad o de madres también, ¿sabes? Entonces, vamos a ver el caso de una familia incompleta, entre comillas. Segunda de Reyes, capítulo 8. Esto es una historia muy fascinante. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos del 1 en adelante, pero vamos a ir quizás texto por texto. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, verso 1 y 2 por ahora. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por ¿cuántos años? Ayúdame, ¿por cuántos años? Por 7 años, subraya ese detalle, ya vas a entenderlo, por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los, es un dato importante, ¿en tierra de quién? De los, ¿por cuánto tiempo? Es que Dios es estratégico, Imagínate, esta es la historia de una mujer que había perdido a su hijo. Un profeta oró, el hijo revivió, resucitó, se lo entregó a su mamá, ¿verdad? Una familia incompleta, solo era la mamá con el niño. Su niño estaba muerto, ¿verdad? Pero Dios lo trajo a la vida y el profeta le dice, ok, ya, el milagro ya está. Ahora la orden de Dios es que te vayas. Y dice, pero ¿cómo me voy a ir? Si tengo mi casa, mis tierras, aquí mi vida, ¿cómo me voy a ir? Bueno, esa es la orden. Y esa mujer obedeció, di conmigo obedeció. Más fuerte, obedeció. Esta mujer obedeció y se fue. Ahora, mira dónde se va. No se va a una tierra de un primo, de una prima, de un tío. Se va a qué tierra? A tierra de los, y los filisteos, ¿qué eran para el pueblo de Israel? Entonces se fue a la tierra de los enemigos. ¿Por cuánto tiempo? Ajá. Tierra de enemigos por 7 años. Sigamos con la historia, fíjate en esto. Ahora, pregunta seria. Vamos de nuevo. ¿Cuántos años vivió? ¿Cuántos años se fue esta mujer? A la tierra de los filisteos. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel. Ojo esto. Entonces estamos diciendo que esta mujer fue alimentada. ¿Por quién? Por los enemigos. Durante 7 años. Amigos,
Esta es una ilustración muy conocida, ¿verdad? Es una ilustración que nos enseñan cuando estamos en los seminarios. Dice que estaba una viejita, ¿verdad?, orando a Dios por provisión de alimentos. Y de repente frente a la casa de la viejita dice que había un hombre, un satanista, tal vez, un hombre que creía, ¿verdad?, en culto al diablo y toda esta cosa. Y de repente este hombre satanista va y le lleva una canasta de víveres, así cual fundación no está solo, así, una canasta. Y esta ancianita recibe la canasta y dice: wow, gracias, yo sabía que Dios existe, que Dios es real. Y este hombre dijo: no, un momento, señora, no fue Dios, fue el diablo que le manda esto. Y la señora seguía, la viejita: gracias, Señor, Dios de los ejércitos, ¿verdad? Y le decía amén o no, no, eso no le dijo, pero gracias. Y el Señor insistía: no, este fue Satanás quien le manda esta canasta. Y le dije: mire, la viejita le dice: mire, Señor, no se preocupe, es que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Así que Dios, cuando provee de cualquier forma, mi hermano, porque somos sus hijos. Amén. Ahora, esto sucedió solo porque las piezas las mueve Dios. Versículo 3, estamos en 2 Reyes capítulo 8, verso 3. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Claro, se había ido 7 años y su casa y sus tierras ya no existían. Se las habían robado, se las habían cogido otras personas, ¿verdad? Versículo 4. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho el profeta Eliseo. ¿Quién era el profeta Eliseo? El que Dios utilizó para hacer un milagro en la vida ¿de quién? Del hijo ¿de quién? De la viuda. Entonces este profeta tenía un discípulo, Giezi, y el rey de la época empieza a hablar con ese discípulo y le dice: cuéntame qué cosas ha hecho Eliseo. Y de repente le cuenta que Eliseo resucitó el hijo de una viuda, esa viuda que le fue a pedir las tierras. ¿Está conmigo hasta aquí? Si te das cuenta cómo Dios mueve las piezas. Incluso cada gobierno, cada autoridad, cada cosa que quizás no estamos de acuerdo, quizás no estás de acuerdo con el presidente ahora, está bien, no pasa nada, pero Dios sabe cómo, y quien pone y quita reyes es Dios. ¿Está conmigo hasta aquí? Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, no importa si las cosas salen difíciles. Lo aprendimos hace un par de semanas atrás. Puedes estar haciendo la voluntad de Dios y estar colgado en una cruz. Atentamente, Jesús. No significa que hacer la voluntad de Dios es que te vaya bien siempre. A veces es sufrir un poco. Si no, pregúntale a Jesús en la cruz. Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿sí o no? Pero tenía que sufrir. Entonces esta mujer le implora al rey. El rey habla con el discípulo. Versículo 5. Y mientras él estaba contándole al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorarle al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, ¿te acuerdas que te estaba contando una historia? Mira, oh coincidencia, acaba de llegar la mujer de cuyo hijo fue resucitado por el profeta Eliseo. Versículo 6. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Dios mueve las piezas. No importa si piensas que te han robado por tantos años, llegará el día en que Dios hará justicia a sus hijos. Pasarán los años y las tierras perdidas, los frutos perdidos, todo se te devolverá si obedeces la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí conmigo, iglesia? Es una locura. Esta historia es una locura. ¿Te diste cuenta toda la trama? ¿Te diste cuenta? Esta mujer se va 7 años dejando herencia, tierras, fruto, todo lo que, no solo la tierra, sino todo el fruto que iba a producir. Durante 7 años se había perdido, entre comillas. Pero es que un hijo de Dios, lo que inicia como pérdida un día termina como ganancia otro día. El rey que probablemente no te quería saber qué milagros hizo Eliseo, y de repente empieza a contarle, y llega esa mujer: oh rey, ¿te acuerdas que, mira, es ella? ¿En serio eres tú? Cuéntame, ¿qué pasó? Wow, ¿en serio? Cuéntame. Ok, voy a dar una orden que se te devuelva. Es una locura esto. Y nos gusta ver novelas, ¿verdad? Series.
las tramas ahora, Chespirito y toda esa vaina, ¿verdad? Guarde su corazón, no odie a doña Florinda. Sigamos con la palabra mejor. Ya no la ves igual. Sigamos, Dios, perdónalos. Hay un derecho de reclamo, entre comillas. Escucha, solo el que tiene derecho, solo el que obedece, entre comillas, tiene derecho a reclamar. El problema es que siempre queremos que Dios obre a nuestro favor, pero no nos gusta muchas veces obedecer la voz de Dios. Uy, se fueron ya. ¿Están aquí? Por ejemplo, voy a decir con mucho respeto esto que voy a decir ahora. Hay gente que me dice: pastor, ore por mis finanzas, ore por mi empresa, ore por ¿sabe qué? Por este negocio que voy a hacer. Esto me lo enseñó Carlos Ortiz, que es uno de mis mentores, es uno de mis pastores a quien yo amo, admiro y respeto mucho. Él me dijo esto: cuando alguien te pide que ores por sus finanzas, primero pregúntale si está ofrendando y diezmando, porque si no vas a gastar saliva. Porque la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y entonces serán llenos tus graneros. ¿Saben? Nos gusta la oferta, pero no la demanda. ¿Todavía está aquí conmigo? Está muy bien, vamos a orar. Pero es la obediencia la que acelera la bendición. Diga conmigo: la obediencia acelera la bendición. Hay gente que llega a lugares por mucho talento, pero se va rápido por poco carácter. Voy a repetir esto. Hay gente que llega por mucho talento, pero se va rápido por poco carácter. Y el carácter se fortalece mientras obedeces en pequeños detalles a Dios. Es más, pequeñas obediencias traen grandes victorias. Voy de nuevo. Pequeñas obediencias traen grandes victorias. ¿Está conmigo hasta aquí? Así que esto me encanta porque es como una filosofía de vida que tenemos internamente. La importancia del carácter. Quizás muchos no tengamos el talento que otros tienen, pero eso se va perfeccionando. Pero lo que hay que ir cuidando es tu carácter. Es algo así como la gracia te abre puertas que tu carácter las mantiene abiertas o las cierra. ¿Conoce gente así? En el mundo de las empresas, en el mundo de los negocios, en el mundo del arte, del deporte, de la cultura, de la música. Gente talentosa, pero su falta de carácter, de seriedad, de compromiso, de ser de palabra, de disciplina, pues, ¿verdad? Entonces, es importante la obediencia en pequeños detalles. Dios le dijo a esta mujer: hey, tienes que irte. Y yo me imagino a esta mujer que no fue fácil a la primera. Vamos, ¿quién deja su tierra, sus herencias, sus frutos? Nadie. Pero mira cómo es Dios. Dios no se olvida. Pueden pasar años, pero Dios no se olvida a la vez que obedeciste sin cuestionar nada. Dijo una vez el anciano predicador Charles Stanley: obedece a Dios y déjale a Él las consecuencias. ¿Está conmigo todavía hasta aquí? Repita conmigo y grábeselo para toda su vida. No importa lo que hagas. Vamos, diga conmigo: no importa lo que hagas, si no haces lo que importa. Pero yo soy bueno, pastor, yo hago cosas buenas. Y sí, mucha gente hace cosas buenas. Gente incluso que tiene dinero quizás ilícito también hace cosas buenas. Mi madre siempre dice: es fácil ser generoso con dinero ajeno. ¿Está conmigo hasta aquí? Entonces, no importa lo que hagas, sino hace lo que importa. ¿Está todavía aquí? Lléveselo. Hay mucha gente haciendo muchas cosas, pero no hacen lo que es importante. Hay mucha gente productiva, pero no efectiva. Y la pregunta es: ¿qué tipo de cristianos somos? No me respondas, solo piensa. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Los que solo producimos o los que somos efectivos en las cosas que hacemos? Y yo pregunto en esta mañana: ¿cuántas facetas de Dios en medio de este caminar que a veces no se entiende, que ahí vamos rápido y a veces vamos muy despacio, a veces hay subidas y hay muchas bajadas? En este caminar con Dios, los que están empezando a conocer a Dios y los que tienen ya años, ¿en qué faceta estás conociendo a Dios? Porque sabes, a Dios no se lo conoce solo de una forma, ¿sabes? Es más, la Biblia dice en Hebreos: la multiforme gracia de Dios.
¿Qué faceta de Dios es ahora contigo? ¿Es tu abogado? ¿Estás en un proceso donde necesitas y estás viendo a Dios obrar como un abogado? ¿Es tu juez? Tal vez es tu maestro, no sé, es tu proveedor, es tu padre. Mi intención con esta pregunta es: empieza a abrir tus ojos, empieza a abrir tus oídos y mira a Dios cómo está obrando en este tiempo. Porque Dios siempre se revela a nosotros, Dios siempre se manifiesta a nosotros de distintas maneras. En el caminar cristiano vas a conocer facetas de Dios que jamás pensabas que existían. Por ejemplo, los filisteos le dieron de comer a una mujer israelita. Los cuervos, ¿qué comen los cuervos? ¿Qué comen los cuervos? Carne. ¿Y qué le llevaron a Elías para comer? Carne. Dios siempre cuida de nosotros. Lo cantamos hace un momento. La mujer escuchó la voz de Eliseo, obedeció el mandato, se llevó a su familia, puso en práctica la información recibida, regresó un día, clamó, testificó y recibió lo que deseaba y mucho más. Te voy a repetir cómo probablemente es el proceso acá. La mujer escuchó la voz de Eliseo, obedeció el mandato, se llevó a su familia, puso en práctica lo aprendido los domingos a las 11 de la mañana. Clamó, regresó, testificó y recibió lo que deseaba y mucho más. Llévese esto, iglesia, para su corazón para siempre. Las cosas eternas se las guardan en el corazón, pero las cosas materiales o terrenales en las manos, porque cuando nos toque soltarlas, las soltemos rápido. Hay gente que lo hace al revés. Las cosas materiales se las guarda aquí. Y ahí viene la avaricia, ¿verdad? El deseo de más y más y más. Las cosas eternas, guárdelas en el corazón. Y las materiales en las manos, para que cuando te toque soltar, las sueltes rápido. ¿Está todavía aquí, iglesia? No sé si el mensaje está siendo un poco raro porque te siento incómodo. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Alguien ayúdeme en el piano. Las cosas eternas se las guardan en el corazón, las cosas materiales en las manos. ¿Ah? Ya, yo sabía por qué todavía Dios no nos da una casa. No nos dio una casa el año pasado. Estamos orando con mi esposa que Dios nos dé una casa. Si nos daba casa el año pasado, ofrendábamos la casa también, ¿verdad? Mi esposa dijo eso: mejor que no nos dio una casa, Dios. Algunos entienden esa broma que estoy haciendo. Pero las cosas materiales pónganlas en las manos, porque nada es nuestro. Y aunque lo has ganado con el sudor de tu frente, ese sudor, un poquito más bajo, el sudor de tu frente vino con la fuerza que Dios te da. Juan capítulo 3 dice que todo lo que el hombre tiene le ha sido dado del cielo. Hablaba con alguien el otro día, un jovencito que habla bastante de dinero y de tener plata y de tener plata. Yo le digo: mira, amigo, mientras más hablas de querer tener dinero, te vas a frustrar porque probablemente no dé. No, pero es que yo aprendí por ahí que mientras más decretas algo, ¿verdad?, más rápido viene la ley de la atracción Está bien, respeto las creencias, pero prefiero creer Mateo 6:33. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dos. Segundo ejemplo, el caso de una viuda. Este también es buenísimo. Ruth. Vamos a ver Ruth capítulo 4. Vamos al libro de Ruth capítulo 4 en la Biblia. ¿Alguien está aprendiendo algo esta mañana? Ruth capítulo 4. Josué, Jueces, Ruth. Es el octavo libro de la Biblia. Ruth capítulo 4. Ya te digo el versículo, tenlo ahí. Pero pensemos en el caso de Ruth. ¿Alguien recuerda la historia de Ruth? ¿De qué pueblo era Ruth? Ruth por ahí salió. ¿De dónde? Ruth la moabita. ¿Te acuerdas del caso de Ruth? ¿Qué pasó con Ruth? ¿Se murió quién? Su esposo, ¿verdad? No, solo el esposo de Ruth. El esposo de Ruth murió. Y luego vino riqueza a ella. No significa que tiene que morirse tu marido para que sea rica, mujeres, tranquila. Eso no estamos hablando. Ya algunas las vi por ahí con los ojos abiertos, ¿no? Tremendas que son, Dios. Ten misericordia de estas hermanas. Pero tuvo que morir su esposo para que venga riqueza, no solo a ella, sino a la mamá de su esposo. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamaba la suegra de Ruth? Noemí.
A Noemí se le mueren los 2 hijos, ¿verdad? Y Noemí se queda con las nueras. Oye, esa prueba va a haber sido durísima, ¿eh? Una vez más, las piezas las mueve ¿quién? Ayúdame, las piezas las mueve ¿quién? Otra vez, las piezas las mueve ¿quién? Ruth capítulo 4 versículo 7 en la Biblia. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Mira esta locura, mira cómo Dios y su sentido del humor. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, estamos leyendo versículo 9: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, los hijos que murieron, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Fíjate en esto. Dios utiliza piezas que a veces uno no entiende. Te cerraron la puerta, un contrato que no salió, un golpe, una lesión, no sé. Dios utiliza lo que le dé la regalada gana. ¿Te acuerdas con la ramera, con Rahab la ramera? ¿Qué instrumento utilizó Dios para salvar a través de la ramera? ¿Alguien recuerda? Un cordón, ¿verdad? Una soga utilizó para traer salvación a un pueblo. Aquí con Ruth, ¿qué utilizó? Un zapato. Dios obra como le da la gana, mi amigo. Dios obra como quiere, ¿sabes? Me llama la atención cómo Dios hace. Por ejemplo, otro ejemplo acá. Cuando nació Moisés, ¿alguien recuerda la historia de Moisés? Es fascinante también. Dice que cuando nace Moisés, alguien como yo recién descubrió eso. Perdón, eso es por eso es que somos padres. Los padres no, ¿saben? Nos demoramos más en entender la crianza. Ahorita fui al baño y me topé con un, no sé, por ahí está, que le digo: ¿cómo va el embarazo de tu esposa? Me dice: pastor, a mí me están dando los achaques. Le digo: ¿eso oró tu esposa 9 meses? Seguro que sí. ¿Hace cuántas esposas quieren que a su esposo le dé los achaques y no a ella? ¿Verdad que sí? La venganza es mala, amigos. ¿Cómo dice el chavo? No, el chavo no. No entendieron. ¿Cómo se le llama ese lugar donde se le pone al niño para mecerlo? El Moisés. ¿Por qué le llaman el Moisés? Mire, revelación vieja. Vamos a la historia. Lo ponen a Moisés en un cesto. ¿Recuerda la historia de Moisés? Lo ponen en un cesto. ¿Por qué? Porque la orden del faraón, ¿cuál era? Matar a todo niño. Entonces la mamá, ¿qué hace? Lo pone en un cesto la mamá, y la mamá se va al otro lado del río a trabajar. ¿Con quién? Con la hija del faraón. Y dice que justamente, coincidencialmente, cuando lo mandan a Moisés en el río, la hija de faraón estaba en el río haciendo no sé qué, estaba haciendo algo allí. Yo pregunto, yo no sé si el río era solo un bracito de río donde había una dirección ahí, como, ¿sabe? Como cuando juega bolos y le ponen las barras a los lados para que no se vaya a ningún lado. Pero es mucha coincidencia que al poner a Moisés en un cesto, llegue justo donde la hija del faraón. ¿Recuerda la historia? Pregunto, ¿quién sopló el cesto para que Moisés llegue justo donde la hija del faraón? Y hay más. Y de repente la hija del faraón recibe al niño y dice: necesito ahora una mujer hebrea que lo críe. Y la mamá de Moisés: yo, pues no lo conozco al niño, pero yo lo crío. Sí, venga, críalo. Y de repente Moisés crece con mamá, con harta plata en Egipto, con buena comida y con buena educación. En medio de una orden de muerte,
Moisés creció bien. ¿Por qué? Porque el que mueve las piezas se llama Dios. Esta vida tan loca necesitaba un Dios más loco todavía. Porque las piezas las mueve Dios. Las piezas las mueve Dios. ¿Alguien está aprendiendo algo esta mañana? Con los animales, ahora con los animales. Dios también tiene una onda con los animales ahí media rara. Hizo hablar a una burra, ¿recuerdan? La mula de Balaán hizo hablar una burra. Así que si tú, no, yo no creo que pueda servir a Dios porque yo he sido malo. Amigo, habló una burra, tú también puedes servir a Dios. Una burra habló. Otro animal. ¿Recuerdas lo que se comió a Jonás? ¿Cuál ballena? ¿Qué Biblia leen ustedes? Una ballena, dicen. Menos mal son nuevos. Aquí no enseñamos eso, Un pez grande. Un pez grande, dice la Biblia. Pastor, puede ser una ballena. Y si no fue, no se invente. Bueno, un pez grande se comió a Jonás. Amigos, Dios puede utilizar aún animales para sus propósitos. Un animal más. Regáleme uno más. No vino, escucha, no vino como un ángel. Vino como un cordero a morir por nosotros. Dios siempre mueve las piezas. Durante el día y la semana nos pasan cosas muy buenas y otras no tanto. Pero nuestro ánimo debe estar siempre, no en lo que nuestros ojos ven, sino en la convicción de que Dios es quien mueve las piezas de mi vida. Vamos a dar un aplauso al Señor fuerte ahí donde está. Vamos a terminar ya. Tercer ejemplo. Dijimos número 1, la familia incompleta. Número 2, el caso de una viuda, Ruth. Número 3, esta es muy buena. El caso de un hombre que fue fiel en lo poco. Y este fue como una pieza olvidada. Una pieza que parecía que ya. Ahora este en cambio estaba en las últimas. Vamos al libro de Esther, capítulo 6. Estoy hablando de un personaje favorito tuyo, Dixa. El mismísimo Mardoqueo. Esther, capítulo 6, verso del 1 al 4. Esta también historia es fascinante. ¿Sabías que Esther es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios? Pero es uno de los que más revela en la historia del libro de Esther el obrar de Dios. Y mira lo que ocurre acá. Capítulo 6 de Esther, verso del 1 al 4. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Coincidencia, el rey duerme plácido, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántas plazas tendrá la cama del rey? ¿Qué tipo de cama será el rey, verdad? Una cama king, claro, porque es king, ¿verdad? No entendieron. Entonces, duerme siempre, pero esa noche, justo esa noche, se le va el sueño al rey. Vamos a seguir leyendo. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Mira, yo respeto a la gente que no cree en Dios, está muy bien. Pero cuando pasan estas cosas yo digo, ¿cómo rayos me explico que sucedió esto? ¿Cómo explico que cuando estuve destinado humanamente hablando a morir en un accidente de tránsito, sabes, en un accidente aéreo, cómo explico que quedé vivo? ¿Cómo explico que el diagnóstico decía tal cosa? Pero ¿cómo explico que cuando yo estaba a punto de quitarme la vida llegó un mensaje que no esperaba? ¿Cómo explico? De repente el rey se le va el sueño y pide que le lean un libro. Versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo, digo conmigo, Mardoqueo, más fuerte, Mardoqueo, había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Ojo a eso, miren acá para que vayas entendiendo la historia. Mardoqueo era un sirviente del pueblo y había escrito que alguien quería hacerle daño al rey.
Entonces el rey justamente pide que le lean el libro y el rey encuentra que hubo alguien que quiso salvarle la vida. Entonces el rey dijo: wow, este hombre realmente está cuidando mis espaldas. Hay que honrarlo porque quiso salvar mi vida. ¿Dónde está ese hombre? Ver, ¿hicieron algo por él? No han hecho nada. Sigue la lectura. Versículo 4. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Es una locura. ¿Estás entendiendo? A Mardoqueo lo tenían en el patio porque lo querían matar. Y de repente el rey, no sé quién rayos le pide al rey con un palacio preguntar quién está en el patio. A ver, esto es mucha ciencia ficción y todavía no estaba Spielberg aquí, todavía no estaba, ¿sabes? Ni Marvel, es demasiado. En el capítulo anterior, no vamos a leer por tiempo, está la historia donde Amán quiere destruir a Mardoqueo. Y esa misma noche, mientras están conversando la esposa de Amán y sus amigos cómo matar a Mardoqueo, esa misma noche el rey no puede dormir y se levanta a salvar a Mardoqueo. Amigo, diga conmigo: Dios mueve las piezas. Mientras estaban planificando matar al pobre Mardoqueo, pregunto: ¿quién inquietó al rey durante la noche para que no duerma? El mismo que sopló el Moisés de Moisés, el mismo que permitió. Sabes, es que Dios sigue siendo hay una canción muy buena, no la vamos a cantar ahora porque no sé si la tenemos. El mismo Dios de Elevation se llama. Eres el mismo Dios, eres el mismo. Es el mismo Dios de María que utiliza a los humildes. Eres el mismo Dios de David que utiliza a los niños. Eres el mismo Dios de Pedro, eres el mismo Dios de Abraham. Eres el mismo Dios de mi abuela que diste provisión cuando no había. Eres el mismo Dios de mi madre que la sacaste adelante. Eres el mismo Dios que va conmigo y serás el mismo Dios de mis hijos también. Porque nosotros cambiamos, pero Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. Dios es el mismo. Fíjate en el sentido del humor de Dios, cómo mueve las piezas. Repito, ¿quién le dijo al rey que pida el libro de las memorias? ¿Quién le dijo que pregunte por alguien y de remate en el patio, el lugar donde estaba la persona que quería matar a Mardoqueo? Te tengo una buena noticia, familia de Dios. Mientras el enemigo tiene preparado un lugar para ti y una persona para matarte, Dios utilizará ese lugar y esa misma persona para bendecirte. Porque Dios va contigo, Dios va contigo. La banda me ayuda, por favor. Toda la banda me ayuda, por favor. Dios mueve las piezas, amigos. Dios mueve las piezas. Y cuando tú confías en su provisión, en su providencia, en su protección, en su fidelidad, en su amor, Dios no se equivoca. Dile a alguien que tiene cerca, dile: Dios no se equivoca. Dile: Dios mueve las piezas. De nuevo: Dios mueve las piezas. Dios mueve las piezas. Dios mueve las piezas. No sé si venga mi amigo ahora en la conferencia. Mi sueño siempre fue ser futbolista. Ese era mi sueño. Y me preparé desde muy niño para eso. Del capitán que estoy hablando es de Javier Arriaga. Es capitán de Barcelona, es amigo mío. Jugué con él desde niño. Toda la niñez jugamos juntos, converso con él todas las semanas. ¿Recuerda la conversación que tuve con él el año pasado en la concentración en el Oro Verde? Donde él me decía esto, era como: yo sé que no voy a poder jugar acá, pero mi propósito es predicar la palabra. ¿Te acuerdas? Y ver todo lo que está logrando ahora Javier. Y yo digo: mis amigos llegaron, yo no llegué quizás. Y yo entiendo ahora cuál fue el punto de quiebra en mi vida. Y fue la muerte de mi tío. Y sabes algo, cuando estás en los planes de Dios, escucha esto, no que Dios esté en tus planes, porque Dios no es una cosa para meterlo en tus cosas de planes. Es tú estar en el plan de Dios. ¿Está conmigo hasta aquí? Cuando estás en los planes de Dios,
aún la muerte tiene propósito. Aún la muerte Dios utiliza para darle vida a otras cosas. Murió mi sueño, pero nació su sueño. Y yo hoy no quiero vivir ya para mis sueños. Hoy, después de un par de años de probar esto, digo: Señor, no merezco estar aquí, no merezco nada de esto, Señor. Predicar la palabra, estos días en Quito, ayer en una boda, y salir a predicar. Esta semana estuve en Quito predicando a adolescentes. Y yo me acordé que yo soy fruto de campamento de adolescentes. Y digo: wow, Señor, tus planes son locos. Uno se traza un plan de vida y a veces Dios lo borra. Y es como: Señor, pero ¿qué pasa? Y llego a una sola conclusión: es que mientras mi papel esté manchado de tanto borrar las veces que no salieron las cosas que pensé que iban a salir, el secreto no es que el papel esté sucio, sino que Él siga teniendo el lápiz de mi historia. Y que Él sigue escribiendo cada historia de tu vida, cada temporada, cada persona que llegó, cada persona que se fue, cada puerta que se abrió, cada puerta que se cerró, cada fracaso, cada ex, que Él siga teniendo el control. ¿Sabe por qué? Porque Él mueve las piezas y Él no se equivoca cuando hace un movimiento de piezas.